Bendecimos a Dios una vez más por esta bendición que nos da de llegar ante todos nuestros amigos y hermanos a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Bendecimos al Eterno por ello. También bendecimos a nuestro Dios por todos nuestros amigos y hermanos, en los cuales también nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Queremos honrar y glorificar al Eterno primeramente por la consistencia que nos ha permitido de que cada uno de nosotros nos unamos con un solo propósito, y es el que o nos mantengamos orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la cual sigue sufriendo persecución en diferentes partes del mundo, sigue sufriendo hostigamiento, desplazamiento, y es importante que cada uno de nosotros como iglesia no nos olvidemos de nuestros hermanos. No es bueno que nos olvidemos, no es bueno que los ignoremos, no nos hace bien por el hecho de que nosotros pasemos por alto a todos aquellos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo siguen sufriendo, aquellos en los cuales para muchos de nosotros podemos mirarlo en un sentido negativo, pero si miramos en la palabra de nuestro Dios, que Pablo usa esta expresión en la cual es importante que la consideremos y nos fijemos, aunque es una expresión en el sentido humano, terreno, es contradictorio, y es el hecho que Pablo menciona en Filipenses capítulo 1, versículo 29, hablando a los hermanos en Filipo, les dice: porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Para eso, Pablo, refiriéndose a los filipenses, ese privilegio se les concedió de sufrir por el Señor Jesucristo. Pero en el transcurso del tiempo hemos mirado que no solamente es a los filipenses a los cuales han tenido ese privilegio, se les ha concedido por el Señor el sufrir por Cristo. Aunque es una expresión, vuelvo a repetirlo, no trae nada de atractividad ni satisfacción en los aspectos de la vida humana, pero sin embargo es en aquel que es nacido de Dios, aquel que ha experimentado la gratitud o más bien la gracia de Dios, y en gratitud hacia el Señor ha podido visualizar lo que el mismo Creador padeció para traernos redención. Entonces lo puede considerar como un privilegio concedido por el Señor Jesucristo, así como a Pedro y Juan cuando estuvieron en prisión y fueron azotados. Nos dice la Escritura que ellos salieron gozosos por haberse tenidos por dignos de haber padecidos por el nombre de Jesucristo. Así también a su tiempo también el apóstol Pablo 5 veces fue azotado, apedreado, pero sin embargo cada uno de estos hombres dieron declaraciones en las cuales deben de servirnos a nosotros como una motivación de seguir adelante si es que de parte de Dios tuviésemos que pasar algún cierto tipo de aflicción física, como lo han pasado muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo. Por eso es que queremos, como pueblo de Dios, unirnos en oración por nuestros hermanos que se encuentran en persecución. Cuando hablamos de estas cosas, por lo regular, viene a mi memoria la expresión de un ministro que hace años estuvimos platicando concerniente a estas cosas, y refiriéndonos al continente, al continente africano, en las diferentes repúblicas donde hay persecución por medio de los extremistas islámicos, o por medio de sus gobiernos, o por otros grupos tribales en los cuales los cristianos sufren desplazamiento, persecución y aún muchos de ellos muerte, como lo ha pasado en estos últimos tiempos en la República del Congo, al norte, y también como lo es en Nigeria, donde se sigue elaborando o se sigue anunciando muy parcialmente por algún centro informativo privado, no de aquellos que tienen y cubren un alto nivel de público por medio de sus formas de
llevar a cabo información. Claro, no van a es muy poco lo que dicen o no lo mencionan, pero sin embargo, para el tiempo que vivimos, donde hay bastante información en la cual podemos nosotros también adquirirla, llegarnos por medio de las diferentes formas. Y por eso nosotros le damos gracias al Eterno de los masacres que ha habido en estos últimos días, especialmente en Nigeria y aún en Afganistán, también que se detectan muy fácil al cristiano por cuestión de que empiezan a tener un estilo de vida conforme a lo que Dios dicta en su palabra, y esto en sí es el que los dilata, no es a veces el vecino o el familiar, el estilo de vida de la transformación y el cambio de Dios en la vida de ellos es el que los deleita, como los acusa de que ahora son cristianos. Decía que vamos a orar por todos nuestros hermanos que se les ha concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él. La persecución en este tiempo, vuelvo a repetir, muy poco se elabora, ya que podemos voltear hacia atrás en la historia y aún en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1 y aún el capítulo 9, versículo 2, nos menciona de la persecución a la iglesia, que ahí la iglesia especialmente entre el pueblo de Israel, donde empezó el mensaje de la gracia, primeramente al pueblo judío y después a nosotros los gentiles en la casa de Cornelio. Nos dice que se extendió la persecución a otras regiones donde los creyentes eran dispersados, conforme lo menciona el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero también debemos de considerar lo anticipado por el Maestro en Mateo capítulo 5, del versículo 10 al 12, donde nos menciona diciéndonos que bienaventurados los que padecen persecución. Aún también el apóstol Pablo menciona y declarándole a Timoteo que todos los que quieran vivir en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y así podemos leer en la palabra de nuestro Dios las diferentes declaraciones por los diferentes vasos en los cuales alertan a la iglesia de que va a haber sufrimiento. Pero no solamente eso, después de lo anticipado tanto por el Señor como por los apóstoles, a la iglesia no dejó de ser perseguida cuando los apóstoles dejaron de existir, sino que la persecución siguió adelante. Por ejemplo, miramos que en el año 64 el emperador Nerón se levantó contra la iglesia naciente cristiana y trajo persecución. Después Domiciano en el año 98. Después encontramos otros emperadores como lo fue Severo, Decio, Valeriano, hasta llegar a Diocleciano, que llevó la persecución más larga y sistemática con la idea de traer destrucción por completo a la iglesia en el año 305 al 311. Aún ya para el año 313 el cristianismo fue tomando completamente otro rumbo y empezó a hacer en los diferentes concilios que llevaron a cabo por el emperador Constantino. Llegó el tiempo en que la iglesia fue reconocida legalmente como la religión oficial del Imperio Romano, y esto marcó el fin de las persecuciones por medio de los emperadores, especialmente con el edicto de Milán. Pero esto no terminó ahí, sino que siguió adelante, que la persecución se realizó con el reconocimiento ahora de la iglesia apóstata, donde la iglesia se estructuró, y ahora la iglesia reformada, por medio de sus representantes, especialmente después de que fue reconocida como la iglesia oficial del Imperio Romano, habiéndose estructurado como en una forma de una estructura política religiosa. Ahora todos los cristianos que no se sometieron a este sistema de gobierno en lo cual comenzó a regirse la iglesia, sus dirigentes los señalaron como hereje y inició la persecución a los hermanos cristianos que no se sometieron al orden establecido por
la iglesia apóstata, en la cual se estructuró en un sistema político religioso, y inició así también, una vez más, la persecución a la iglesia, ahora ya no solamente por los gobiernos, o por aquel entonces el imperio o que estaba ya todavía, pero iba en su declive, sino ahora también por los cristianos que habían aceptado este tipo de sistema. Y empezó una vez más la persecución. Pero siguió por siglos la persecución. ¿Qué podríamos decir en el tiempo de la Reforma? En el tiempo de las llamadas Inquisiciones. Y por otros medios, especialmente en los países de España, de Italia, de los Países Bajos, los cuales los cristianos eran acusados de herejía. Y así siguió la persecución en una manera tan despiadada que la Inquisición se llevó a cabo por lo que se conocía como el tribunal religioso, y queda dictado, marcado, que la primera Inquisición fue creada por medio de la bula papal Ad Abominam, y esta fue promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III, y era precisamente eso, traer destrucción o persecución a nuestros hermanos que no aceptaron este sistema. Pero no para ahí, sino que la persecución continúa. Y esto está basado precisamente por lo anticipado por el maestro en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Y aún para el tiempo que estamos nosotros, porque la historia es larga de la iglesia, pero lo que queremos estar dando esta información para que nosotros, como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no ignoremos a nuestros hermanos, no los pasemos por alto, no nos hagamos a la idea de que no hay persecución por algunos, porque han creído un mensaje erróneo, un mensaje que no va conforme a lo establecido en la palabra de nuestro Dios, que no va a venir aflicción o persecución a la iglesia, porque la iglesia se va a desaparecer en un rapto. Eso es completamente absurdo, porque miramos ahorita especialmente en la información que nos da la lista mundial de las persecuciones, que clasifican, que anualmente o clasifica que actualmente, vamos a decirlo de esta manera, el tiempo presente, a los primeros hay 50 países donde los cristianos enfrentan continuamente persecución. Y entre ellos, pues claro, sabemos muchos: Corea del Norte, en China, y cada uno de ellos son perseguidos solamente por su fe, por creer en el Señor Jesucristo. Y al mirar lo que hay en otros países, y como aquí no hay en América, llegamos a pensar que aquí no va a haber persecución. Pero lamentablemente aquellos en los cuales no lo aceptan, no lo creen, viene persecución a estas partes del mundo. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de considerar a nuestros hermanos que sufren persecución en otras partes del mundo, y nosotros aquí en estas partes donde no nos ha llegado persecución, creerlo, que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, especialmente lo que viene a estas partes del mundo, persecución física. Para muchos es algo erróneo aún el aceptar y creer que tenga de venir persecución al país de los Estados Unidos, o sea, a la iglesia en el país de Estados Unidos, porque es una iglesia autodenominada cristiana. Pero sin embargo nos estuvimos observando y mirando de las diferentes leyes que se estaban enmendando por medio de los legisladores que iban en contra de lo establecido por Dios. Y cuando se levanta una ley en contra de los principios de Dios, entonces también inicia persecución, así como en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, donde el rey puso como decretos, como ley, y al no obedecerlo, pues fueron echados al lago de fuego. Igualmente, en el tiempo de Daniel,
se levantó un decreto y al no obedecerlo también fue echado al foso de los leones. Y nosotros miramos que en estas partes del mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, en un tiempo otros han querido levantarse decretos que van en contra de lo que Dios estableció en su bendita palabra. Y aquellos que no queramos sujetarnos, vivir conforme a los decretos que se establezcan por medio de nuestros gobernantes, todo esto viene y pone en una mira o en un punto de persecución a aquellos que quieran vivir agradando al Señor Jesucristo. Entonces viene persecución a estas partes del mundo. Por eso es que mantengámonos orando por los que sufren. Mantengámonos orando por aquellos que se les ha concedido por Cristo Jesús. No solamente que crean en Él, sino también que padezcan en Él. Nuestros hermanos en diferentes países, en este tiempo donde nos hemos considerado a nuestros hermanos en Afganistán, donde siguen sufriendo persecución, a nuestros hermanos en diferentes provincias en India, en Nigeria, en el Congo, aún en ciertas regiones de Etiopía, en Sudán. La lista es grande. Solamente decíamos que la lista mundial de la persecución clasifica que actualmente hay 50 países donde la persecución es descarada. O sea, nuestros hermanos siguen confrontando persecución. En otros países donde por diferentes regiones nuestros hermanos también siguen sufriendo persecución. Por eso vuelvo a repetir, mantengámonos orando para que el Señor fortalezca, que el Señor dé valentía y sabiduría espiritual a todos aquellos nuestros hermanos en los cuales en este tiempo siguen sufriendo persecución, que son aquellos en los cuales Pablo menciona en Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y nosotros que estamos en estas partes del mundo donde no hemos experimentado persecución física, vamos a unirnos en oración y buscar la guianza y la dirección de Dios, el favor de Dios por todos aquellos nuestros hermanos en los cuales en este tiempo siguen sufriendo persecución. Así que los invitamos, vamos a unirnos en oración. Y también les invitamos para que usted también ahí nos deje su comentario y háganos saber qué es lo que usted opina de lo que aquí nosotros compartimos con cada uno de ustedes. Nos gustaría saber y oír si hay algo en lo cual nosotros podamos también ayudarle para que nos unamos en oración por la iglesia y crezcamos también nosotros en nuestra fe. Así que los invitamos para que en este momento hagamos una oración por nuestros hermanos que se encuentran en persecución, aquellos que se les es concedido sufrir por Cristo el Señor. Que Dios los dé fuerza y les dé valentía para soportar la aflicción, el dolor y aún la muerte. Así que nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, para darte honra, darte gloria primeramente. Reconocer tu grandeza, Señor, reconocer que nosotros no entendemos cuáles son los planes que tienes tú para todos y cada uno de nosotros. Pero todo lo que entendemos y sabemos y nos confortamos en saber que tú estás consciente de todas las cosas, que tú entiendes a la perfección, aunque nosotros no lo entendamos. Pedimos, mi Dios, por nuestros hermanos. Tú has querido sujetar el dolor y la aflicción y la madurez espiritual y has concedido a nuestros hermanos que padezcan en otras partes del mundo. Te pido por todos aquellos en los diferentes países, Señor, en aquellos que siguen sufriendo desplazamiento, hostigación, discriminación, aún aquellos que han sido golpeados por causa de tu nombre y aquellos nuestros hermanos también que han perdido, Señor, aún sus vidas. Pido por aquellas esposas, aquellos padres que aún también han perdido sus hijos que han perdido sus padres en diferentes partes del mundo, por amor a tu nombre. Nosotros te pedimos que abras puertas a cada uno de nuestros hermanos, que los notes de fortaleza, Señor Jesucristo, que los mantengas firmes y fuertes en su fe. Nosotros todo lo que hacemos, mi Dios, es unirnos con nuestros hermanos que se encuentran en aflicción.
y ayúdanos también a nosotros en estas partes del mundo, donde todavía tenemos la libertad, la paz, Señor Jesucristo, y no sufrimos persecución física. Ayúdanos a nosotros a mantenernos despiertos, a mantenernos también, Señor, con un corazón sensible y entendido, para entender y tener carga y sentir la aflicción y el dolor y acompañar a nuestros hermanos en su aflicción, aquellos que se encuentran en persecución. Ayúdanos a nosotros como iglesia en estas partes del mundo, por amor a tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias. Y una vez más, bendecimos a todos nuestros hermanos que en diferentes partes del mundo siguen sufriendo persecución. Aquellos que se les ha concedido por Cristo Jesús, no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Los bendecimos con fortaleza y valentía espiritual, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues bendecimos a Dios y bendecimos a todos y cada uno de ustedes que se unen a este espacio de tiempo de oración por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor grandemente les bendiga.